el acta y el informe del año 68 y 69, pero antes que ellos, las notas del 6 de febrero del año 68 y las notas diplomáticas del 8 de marzo del 68 también, de Perú y de Chile respectivamente. Todo ese conjunto de elementos y de instrumentos nos han llevado a sostener la naturaleza de esta controversia. Y por eso el Perú demandó el 16 de enero del año 2008 a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Y para eso el Perú tuvo que haberse preparado. Y en ello el Perú, ¿qué cosa le pidió la Corte? Le pidió fundamentalmente dos cosas. Primero, que establezca una delimitación en lo que se llama el triángulo de la disputa de 67.000 kilómetros. Y el Perú le pide a la Corte, en la demanda presentada el 16 de enero del 2008, una cosa sustantiva. Corte La Haya decide, bajo el principio de equidad que gobierna la naturaleza del derecho internacional para arreglo pacífico, de naturaleza terrestre o marítima, y en este caso marítima, bajo el principio de equidad, resuelve el injusto que le sucede al Perú respecto de Chile por un paralelo de facto. Y en segundo lugar, Corte La Haya usa, por favor, el método de la línea media o de equidistancia, de los 39 métodos que hay en el sistema internacional. Ese es el método privilegiado por el sistema internacional para resolver injustos de estados con costas adyacentes. Como lo había dicho, rindo homenaje aquí al maestro Alfonso Arias Schreiber, el embajador, quien en 1980 había sustentado que no existía entre estados con costas adyacentes delimitación por el paralelo. En consecuencia, el Perú armaba el camino, y en ese camino el Perú le plantea que decida bajo la dinámica de la línea media de equidistancia del principio de equidad. Y en el triángulo externo, más allá de las 200 millas de Chile, el Perú no le pide a la Corte que decida nada. Ha habido una gran equivocación. El triángulo externo es absolutamente soberanía del Estado peruano. Y el Perú jamás puede pedirle a la Corte que decida sobre su soberanía nacional. Lo que el Perú le pide a la Corte es que haga un reconocimiento de jure, que es una cosa distinta en el derecho internacional. Porque aquello que está más allá de las 200 millas de Chile, bajo el principio de tierra domina el mar, o principio de adyacencia, es totalmente del Estado peruano. Las 200 millas de José Luis Bustamante Rivero, las 200 millas de Grau, de Miguel Grau Seminario. Y en el triángulo terrestre, donde se fue consagrado por el Tratado de 1929, que el punto final de la frontera terrestre, según el artículo 2, es el punto Concordia, el último tramo, el punto final de la frontera terrestre, según la doctrina del derecho internacional. Todo punto final de la frontera terrestre necesariamente es el punto inicial de la frontera marítima. Y eso está consagrado en toda la doctrina y la jurisprudencia internacional. Por tanto, a partir del punto Concordia, el año 30 se constituyó una comisión mixta, y esa comisión mixta decidió con aquiescencia de los dos gobiernos que la demarcación se pusiera 200 metros tierra adentro, en lo que hemos denominado el hito número 1, y que Chile, para confundir, denominó en su momento hito de la Concordia, para confundirlo con el punto Concordia. Y desde allí trazó otra vez unilateralmente, imaginativamente, el inicio de la frontera marítima. La Corte sabe que no hay delimitación posible que comience tierra adentro. Todas las delimitaciones comienzan a partir de la orilla del mar. Y felizmente, el Estado peruano, el 3 de noviembre del año 2005, había enviado canciller del Perú, Oscar Mauto de Romaña, que nos acompaña aquí, al Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Líneas de Base.
la que se aprobó por el Congreso de la República, la Ley 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo. Bajo estas premisas, amigos, el Perú ha seguido toda una secuencia. Dos partes del proceso judicial. La parte escrita, la fase escrita o etapa escrita y la etapa oral. No voy a detenerme en ellas en esta oportunidad, pero solo quiero decir lo siguiente: lo único que vale, lo único que se aprecia, lo único que tiene connotación para el derecho internacional, lo único que los jueces de la Corte van o han mirado, porque seguramente ya hay este proyecto de sentencia, lo único son las piezas escritas, o sea, la presentación de la memoria peruana del 19 de marzo del 2009, la presentación de la contramemoria chilena del 10 de marzo del 2010, la réplica peruana, ¿no?, del 10 de noviembre de 2011 y la dúplica chilena del 11 de julio de 2011. Solamente ello, las piezas escritas. Lo demás, permítanme todo, es foráneo, es exógeno y no perturba la naturaleza jurídica de los actos internacionales. Y en segundo lugar, en la fase oral, lo único que puede apreciar la Corte son los alegatos, las exposiciones orales que en dos rondas, los días 3 y 4 de Perú y luego Chile, de 3 al 14 en la primera y segunda ronda, expusieron, y todos hemos visto por los medios de comunicación. Lo que se dijo oralmente, que no es tan oral porque fue leído, porque así lo manda el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, eso es valorado por la Corte. En consecuencia, solamente se valora las piezas escritas y las piezas orales. En estos momentos hemos llegado a una etapa en el proceso en el que tanto el Perú como Chile, después de los alegatos, merced la práctica de la Corte Internacional, entre 4 y 6 meses la Corte debe emitir una sentencia. 15 magistrados internacionales, ninguno de ellos representa a su país. Esto es muy importante que se diga. Los jueces se representan a sí mismos y son elegidos por sus calidades doctas, como José Luis Bustamante Rivero, que presidió la Corte en algún momento de la historia del derecho internacional, que son elegidos por sus calidades descollantes, como los que apreciablemente vemos en esta mesa. O sea, y son por grupos nacionales, pero ninguno representa a su Estado, ninguno. Y no hay más de 2 que sean de un mismo Estado. Y son solo 15, y número impar, porque si fueran par no habría dirimencia. Y cuando hay impar, que son 15, 14 en empate, el presidente es el que dirime. Y puede haber además lo que se llama los jueces ad hoc. En realidad, en el caso de Perú-Chile los hay, los tenemos. Y no necesariamente el juez ad hoc tiene que ser del país parte. Por ejemplo, en el caso nuestro, el Quillón, que ha sido presidente de la Corte Internacional de Justicia y no es peruano. Y en el caso de Chile sí es un nacional, Orrego Vicuña. Entonces, los jueces tienen que tomar una decisión. Hay un protocolo para ello. Y ese protocolo supuso al comienzo la iniciación de borradores que se pasaban mutuamente al formarse una comisión de redacción según el propio estatuto y el reglamento de la Corte. Lo más probable, porque nadie puede decir qué fecha es que va a salir el fallo, lo más probable es que, bajo la dinámica que en diciembre culminaron los alegatos, están pasando 5 o 6 meses y en el mes de julio deberá llegar entonces la etapa en que la Corte hace su receso por verano. Seguramente podríamos traer un fallo en la quincena del mes de julio, acaso días antes, y en cuyo caso la Corte notificará con una semana de anticipación a los estados a través de los agentes. Los agentes son los abogados de las partes y el Estado tomará las probidades para atenderse en escuchar el fallo que emita la Corte Internacional de Justicia, y será un acto solemne, eminentemente público, como todos los actos
de la judicialidad nacional o internacional. Y en consecuencia,